el maestro Paco Cruz también para que hablemos de este tema del acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las calles del centro histórico. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como Las Damas del Poder, su más reciente libro, García Luna, El Señor de la Muerte, que está convertido en un libro de referencia, como lo son también ya Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, parte fundamental de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Y mira, sí, por la importancia que tiene esta agresión, porque es una agresión violenta de la que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental hablar de ese tema porque el acoso y el hostigamiento sexual hacia las mujeres claramente son dos de los muchos tipos y modalidades de violencia contra la mujer que impiden y obstaculizan el pleno desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos, en todos. Mira, si al margen de que pudo haber fallas en el equipo, no que hubo fallas en el equipo de seguridad, al margen de todas esas consideraciones, si la presidenta de la República no está libre de eso, quiere decir que el resto de las mujeres en México, son víctimas de lo mismo todos los días, en todos los ámbitos. Así que esa urge. ¿Tú recuerdas cuando a la presidenta prácticamente iba a tomar posesión en octubre pasado? Aquí yo lo dije, ¿cuál es el problema más grave que debe afrontar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Sí, podría haber dicho el narcotráfico, la pobreza. No, yo dije vencer esa cultura machista que tenemos en este país. Ese es uno de los trabajos más importantes, atacar problemas como el hostigamiento, el acoso sexual. No hace falta con esta imagen que vimos, la presidenta caminando por la calle entre paso de una dependencia y otro, que además es algo inusual, Vicente, solo lo hacía el presidente López Obrador, decía, ¿recuerdas? El pueblo me cuida, pero no sé, viendo ese video, viendo las fotos, no es necesario definirlos. Eso nos dice prácticamente todo, Vicente, es una forma de violencia con connotación. Y mira, voy a referirme a las definiciones del mismo gobierno federal con connotaciones lascivas en las que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder, y en este caso de poder machista, que conlleva un estado de indefensión a las mujeres y de riesgo para la víctima. Hay que entenderlo, hay que definirlo. El hostigamiento es una forma de abuso todos los días, diario en este país. Así que la cultura patriarcal, para mí, es uno de los problemas más serios que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que enfrentan la Secretaría de la Mujer, la jefa de gobierno, las gobernadoras de este país, todas, porque no es una persona, son todas las mujeres, Vicente. El acoso y el hostigamiento son problemas latentes en todo el país. Hay un círculo de violencia, porque esto es violencia, hay que decirlo, que a veces parece sutil, pero no es sutil, lleva muchos riesgos y limitaciones para el desarrollo, porque cuántas mujeres no vemos o conocemos que de pronto se niegan a ir a la calle. ¿Por qué? Por estas cosas, Vicente, porque hay acoso y hostigamiento violentos. Así que es hora de denunciarlos, hay que estar conscientes de lo que representa este problema. Así que hay en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay protocolos para la prevención, la atención y la sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual, que eso es prácticamente lo que hizo este tipo que dicen que capacidades diferentes. No, era un tipo que parecía que iba o borracho o drogado, Vicente, ¿sí? Así que hay que hacer visibles estos delitos, porque son eso, delitos, para empezar a combatirlos. Hay que establecer lineamientos de atención y prevención y mecanismos para la denuncia segura y la atención especializada para las víctimas, Vicente. Así que lo que pasó ayer a la presidenta de la República
no es algo sencillo, es un problema que hay que visibilizar. Sí tiene razón, ya está detenido Uriel Rivera, que hay que identificarlo, este tipejo por nombre y apellidos. Se aproximó en una forma no indebida, grosera, agresiva, hubo tocamientos. ¿Cuándo habíamos visto a una mujer con tal poder como la presidenta de México en una imagen poco común, ¿no? Se caminaba a pie, o caminaba a pie, discúlpame, se trasladaba a pie de Palacio Nacional a las oficinas de la SEP. ¿Cuántas cuadras son? 4 cuadras. Y una mujer cualquiera, no puede caminar segura ni en el centro del país. Vicente, ¿qué nos espera el resto de esta Claro. nación? Así que hay que hablar de este acoso, de este hostigamiento que fue algo muy violento, no sorpresivo, porque eso pasa todos los días, Vicente, uno dice sorpresivo porque la presidenta sí, pero eso le pasa a todas las mujeres todos los días en las calles, Vicente, así que hay que, hay que transmitirlo, hay que hablar de él y hay que buscar los caminos para qué, para vencer esta cultura patriarcal, esta cultura machista que Claro. pervive y sobrevive en la sociedad mexicana. Vicente, me imagino que ya llegó el maestro Jaime Hernández, Norma Per. Buenos días, Sí. Vicente, aquí estamos para empezar sin censura. Buenos días a la audiencia también. Por todo lo que dices, me lastima que Claudia Lizaldi, actriz, conductora de televisión, a quien tengo el gusto de conocer, con la que no compartiré muchas cosas, hace ya tiempo que no nos sentamos a comer, pero Claudia Lizaldi escribe algo en redes sociales que me parece lamentable. Dice, si el toqueteo a mi tocaya y la gritoneada a Fátima no son producto de una estrategia de manejo de crisis por la pérdida irreparable en Uruapan, qué fortuna humeante. Pero si hoy elegimos pararnos detrás de una mujer que sea detrás de Grecia Quirós, que valiente asume un puesto que ya le costó la vida a nuestro amado y admirado Carlos, no quitemos los ojos de encima de esta mujer, ella sí nos necesita. No, a ver, violencia contra la presidenta o violencia contra Grecia o violencia contra... Hay que decir no, pero suponiendo en los términos de Claudia Lizaldi, la actriz y conductora de televisión, que hay que respaldar a Grecia. La primera que le está ofreciendo el respaldo es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque ayer estuvo en Palacio Nacional Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, quien asume el puesto que tenía su esposo. Eh, Tengo entendido que ya designaron a Grecia Itzel Quirós como alcaldesa sustituta de Uruapan. El Congreso de Michoacán nombró a Grecia Itzel Quirós García como presidenta municipal sustituta de Uruapan para el periodo constitucional 2024-2027, tras la ausencia del alcalde Carlos Manso. Porque creo que a veces cuando escribimos en redes somos muy desparpajados y creo que fue un desparpajo lo que escribió Claudia Lizaldi, la actriz y conductora de televisión. Bueno, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández. Jaime Hernández, por décadas corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar todos los días a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, pues parte también fundamental de Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Good morning, caballeros, ¿cómo están? Buen día, maestro Paco Cruz, don Vicente, qué bonito paisaje tiene usted detrás. Gracias. Aquí estoy, para lo que usted me diga. Gracias. Déjame también saludar de una vez a Norman, porque lo veo ya en el sistema. El querido Norman Perro, quien junto a Paco, a Jaime, lo espera de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en Norman Pearl TV, el hombre que encabeza el duelo de bastonazos. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vicente, buenos días, Paco, buenos días, Jaime. No sé, perdí la imagen, ahorita regreso. Muy bien. Mientras regresa Norman, mi querido Jaime, tenemos a una presidenta que es acosada por un personaje en la calle, la toca indebidamente, y tenemos solo
por tratar de encontrarle una idea a todo esto, a una mujer a la que pareciera que no le pueden tocar ni con el pétalo de una rosa en el Senado, pero que se la pasa insultando a sus colegas y que hace del Senado un circo. Me refiero a Lili Téllez. Tenemos en Tiempo de Mujeres a Grecia Quirós, la esposa de Carlos Manso, asumiendo la responsabilidad. Hay que decir que el propio Carlos Manso en redes sociales se expresaba de ella como una mujer comprometida con precisamente la causa. En algún momento escribió Carlos Manso de Gracie, como le llamaba, o Grace, saludándola por su cumpleaños, se expresaba: Grecia es una mujer muy trabajadora que me ha apoyado mucho en mis tareas como diputado federal y de atención ciudadana. Cuando llegó el equipo del sombrero, todavía no había triunfos, pero ella se quedó aquí a construir y a luchar para llegar a donde hoy estamos con el apoyo de la ciudadanía. Amigos y amigas, no pierdan de vista a Grecia, porque muy pronto la veremos al igual que a otras compañeras en cargos de elección popular, porque la gente que lucha y trabaja por el bien de la ciudadanía también merece que nos represente. Muchas gracias, Grace, por tu apoyo y tu amistad. Sabes que cuentas conmigo. Así se refería a la esposa, Carlos Manso, Grecia Quirós, que asume el compromiso. En fin, ahí van quedando muchas cositas, mi querido Jaime. Escucho tus comentarios, tus reflexiones, tus aportaciones. Curioso que sean 3 mujeres las protagonistas de esta mañana, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. En el primer tema, lo que atañe a la presidenta, déjame decirte que anoche comentábamos que evidentemente a todos nos indignó ayer la forma en que este personaje, quien ya fue detenido, se aproximase a la presidenta con el fin de besarla y toquetearla, ¿no? Y esto enfureció a mucha gente, pero muchísimas, sobre todo a mujeres que decían, se preguntaban, ¿cómo ha sido posible esto? Pero también había reacciones del tipo de, ya ven, por haber quitado el Estado Mayor Presidencial, ya cualquiera puede aproximarse a la figura presidencial. Pues de eso se trata, de esto se trata la Cuarta Transformación. Hoy cualquiera puede aproximarse al presidente o a la presidenta de la República. Ahora, dicho esto, también ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Entonces, yo creo que tiene que haber una revisión del protocolo en Palacio Nacional para resguardar la seguridad, porque estamos hablando aquí de seguridad nacional. No se nos olvide que Claudia Sheinbaum sí es una mujer muy querida, muy, muy querida por nosotros, todos nosotros los mexicanos, pero también es la jefa de Estado. Y en ese sentido es seguridad nacional. Entra en el capítulo de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a la presidenta, imagínate, Vicente, imagínate, nos quedamos sin una líder que ha consolidado, que está consolidando un proyecto sin precedentes en la historia, no solo de México, sino en el mundo. Está reconstruyendo de la ruina que dejó tras de sí el neoliberalismo a un país que venía cargando con un enorme, enorme lastre de injusticias, desigualdades, corrupción, y esa tarea está sirviendo hoy de faro a muchas naciones que ven en México, en la Cuarta Transformación, una nueva vía de progreso social donde las grandes corporaciones y las instituciones que fueron creadas en Bretton Woods, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que supone que iban a procurar mayor paz, justicia social, equidad, se corrompieron. Ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos al Banco Mundial, tenemos a Naciones Unidas, que prácticamente ha quedado como un florero. Está México encabezando un movimiento de reconstrucción de las cenizas que ha dejado el liberalismo. De ahí la importancia de mantener el liderazgo
de personajes como Claudia Sheinbaum. Yo creo que esto tiene que ser revisado urgentemente, claro, sin dejar que la presidenta siga teniendo contacto, porque hay que ver las imágenes que son las más frecuentes de Claudia Sheinbaum abrazando a niños, abrazando a mujeres, abrazando a ancianos. La cercanía del pueblo es de lo que vive Claudia Sheinbaum. Por culpa de un imbécil, vamos a prohibirle al pueblo que siga teniendo este grado de aproximación. Pues yo creo que no. Hay que actuar de manera inteligente y sensata. Y en el caso de Lili Telles, ¿qué quieres que te diga? Este tema de Lili Telles es un tema recurrente, ya lo hemos revisado. Esta mujer realmente no es que esté loca, no. Lo que pasa es que el viejo sistema y Ricardo Salinas Pliego la empoderaron. Ricardo Salinas Pliego es quien está detrás de esta mujer y le da instrucciones, lo utiliza como su títere y le ha dicho, tú tienes que partirle la madre a todos de la 4T, tienes que hacerlos ver como criminales. Esa es tu tarea. Y esta mujer, obediente como es con el señor Salinas, desde que era su trabajadora en TV Azteca, pues sigue al pie de la letra las instrucciones. Nada de independiente tiene esta mujer, nada de inteligente, no. Es un instrumento al servicio de Ricardo Salinas Pliego. Y dicho esto, habría que tener en cuenta que también desde hace tiempo hemos hablado de la imperiosa necesidad de elevar el rango del protocolo del Senado en el terreno del decoro, de la civilidad. No se han revisado todavía las normas que rigen en el Senado. Siempre se han llegado a un pacto entre los partidos políticos, pero ese pacto vale gorro, sale volando por los aires cuando esta mujer sale e interviene. Tiene que revisarse el protocolo del Senado para que se eleve el nivel de penalización. Yo expulsaría, en Estados Unidos, por ejemplo, si un legislador, si un senador se pasa durante la intervención de por ejemplo, un informe del Estado de la Unión, como ya ha pasado, lo expulsan, mandan llamar al equipo de seguridad, no es que lo saquen a rastras, pero lo acompañan para que no siga presente que no siga causando tremendo escándalo como lo hace Lili Tellez. Y finalmente el caso de Grecia Quirós, hoy se vota a las 2:30 se vota en el Congreso Estatal su designación, y el Cabildo envió la propuesta en la que primero se declara vacante el cargo de alcalde y inmediatamente se vota a favor de Grecia Quirós, que ya fue designada. No hay que olvidar que ella su esposo llegó al poder mediante un partido independiente, por tanto, ese partido independiente tiene la libertad de ponerla en el lugar de su esposo. Y ayer fue muy interesante ver esta cita, este encuentro en la intimidad entre Grecia Quirós y la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un encuentro muy discreto. La presidenta la recibió. Grecia Quirós salió de Palacio Nacional sin ofrecer ninguna declaración, con cara de circunstancia todavía, y consciente de que el reto que enfrenta a partir de hoy, pues es gigante, porque no va a ser tarea fácil. Yo creo que Grecia Quirós todavía ayer estaba, yo creo, embargada por este sentimiento de pérdida y de shock. Esperemos que la suerte la acompañe y sobre todo supongo que ayer la presidenta le haber dicho que contará con el respaldo del gobierno federal, con las fuerzas federales, la Guardia Nacional y también con el apoyo del gobernador del estado, el señor Bedoya. Así es. Déjenme mostrarles, Norman, para escuchar tus comentarios. Arrancamos también con tus opiniones. Cómo el PRI en la Cámara de Diputados sí tiene una pandilla. Y sí hay un pandillero que se apellida Mancilla.
que fue el que le metió un coscorrón a Gerardo Fernández Noroña, un golpe en aquella agresión en el Senado. Ahora llegó con una camisetita, no solamente mostrando músculo, sino tal vez haciéndose pasar como miembro de esta generación Z de jóvenes que quieren salir a la calle a protestar. Pues ni tan Z ni tan X, pero sí repudiable. Y apa boquita que tiene el pandillero Mancilla, ¿eh? Y miren que se lo digo yo, que no me asustan estas cosas, vea y escuche. Claro, compañeras y compañeros, que desde la mañanera el gobierno sigue atacando a los periodistas, a los indignados, a los que exigimos justicia, pero nunca al crimen del cual ustedes, el narcogobierno, son cómplices y socios. Y todavía tienen el descaro de venir aquí y decir que pedir justicia es sacar raja política. ¿Desde cuándo pedir justicia es un acto partidista? Miserables, cínicos, cobardes, que chinguen y que rechinguen a su madre. Todos aquellos que son tibios, que son cómplices, los que callan, miserables, cínicos, asesinos. Eso es lo que es el gobierno, el narcogobierno de Morena. No tienen cara para ver a los mexicanos de frente. No sé cómo pueden dormir en la noche sabiendo que son cómplices de narcopolíticos, sabiendo que son cómplices de asesinos, que la gente que ve estos videos de la cámara se da cuenta quiénes exigen justicia, quiénes hablan en nombre de los mexicanos y quiénes defienden asesinos. Ustedes en Morena prefieren estar del lado del poder que estar del lado de los ciudadanos. Pero nosotros en el grupo parlamentario del PRI siempre vamos a estar del lado de la justicia. Así lo hacemos en la Cámara de Diputados. Así lo hicieron en la... Vamos a aplaudirle a Mancilla, ¿eh? Aplausos, le está aprendiendo al cínico de Alito Moreno muy rápido y muy bien. Al paso que vas, Mancilla, te vamos a ver con la ceja levantada, con un botoxazo que te metas. Mi querido Norman, no solamente en el Senado hubo circo, ya les estamos mostrando a la gente que nos ve y nos escucha que también en la Cámara de Diputados, no por Lili Telles, no por los panistas, sino por los priistas, también hubo show. ¿Cómo estás, Norman? Adelante. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Bueno, pues estamos viendo, partiendo de diferentes temas, o partiendo los temas, podríamos decir que para empezar, la participación de este individuo es poco convincente a partir de sus conductas previas. No hay que olvidar que este es un golpeador. Este tipo es un auténtico golpeador que mostró su violencia en el caso del ataque a Fernández Noroña recientemente en el Senado. Este tipo fue introducido al Senado a pesar de que no podía estar ahí. Sus reflexiones, sus posiciones son absolutamente congruentes con el mandato de Alito Moreno. Este es un incondicional, es un guardaespaldas de Alito Moreno, lo vimos y lo vemos ahora, inclusive en su propio discurso. Pasando a otro tema, yo creo que lo sucedido con la presidenta, que nos indigna a toda la población mexicana, en virtud de su condición de mujer y también su condición de presidenta de todos los mexicanos, pues es algo que no se debe de volver a repetir. Yo sí creo que hay un acto de permisividad por parte de ella misma y por parte de las personas que la protegen, que la cuidan, porque no se puede exponer así a una presidenta, ¿no? No se puede exponer de esa manera a una mujer que tiene tanta importancia, tanto a favor como en contra, por parte de individuos que eventualmente querrían hacerle daño. Yo creo que se debe de cambiar los protocolos
ya no pueden caminar entre la gente, tiene que haber filtros, necesariamente tiene que haber filtros y debemos de cuidarla, hay que cuidarla mucho y no se está haciendo de esa manera y este caso, este acoso sexual por parte de este individuo, pues es una muestra de lo que podría pasar. Hubo impunidad en su toqueteo, hubo impunidad en su propósito de acercarse, que si estaba drogado o no, bueno, no importa. Acuérdense que las drogas exacerban los deseos, exacerban los propósitos, y en este caso no fue la excepción. El individuo probablemente ni siquiera sabía de quién se trataba, pero bueno, insisto, creo que debe haber aquí aumentar la seguridad de una forma dramática, ¿no? Absolutamente dramática. Ya no es posible que la presidenta se exponga tanto. Representa mucho para México, representa mucho para todos nosotros y sería muy lamentable que le sucediera algo. Fíjense que estaba viendo un video que me llamó mucho la atención, cómo la gente se deja llevar por instintos sin saber exactamente qué está haciendo. Hay un video que circula, que no sé si se tenga por ahí, en donde Lili Telles en el Senado empieza a gritar desaforada, como siempre grita, pero de repente le pregunta a Ricardo Anaya, que está a una de ella, y le dice, ¿Carlos Manso es? Y él le dice, sí, y empieza a gritar como loca, que viva Carlos Manso, y que viva Carlos Manso, y que viva Carlos Manso. Hay que recordarle a Lili Telles, al PAN, al PRI, que ya la esposa, Grecia Quirós, la esposa de Carlos Manso, salió a decir que no quiere escándalos, que no quiere violencia, que no quiere que el PRIAN se aproveche de la circunstancia de la muerte de su marido para explotarlo políticamente. Les está pidiendo que por favor ya basta, ¿no? Que ya paren con este espectáculo que están dando. Nosotros vimos también a los priistas cómo mostraban sus sombreros ensangrentados. Ninguno usó sombrero, pero sin embargo en todas las curules priistas había un sombrero ensangrentado, mostrando de una manera, yo diría que casi infantil, un reclamo, ¿no? Ahora, los panistas también hicieron lo suyo, llevaron sus velas encendidas para mostrar su pesar por la muerte de Carlos Manso. Yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la política en México está bastante deteriorada en términos de imagen, de participación, de propuestas, etcétera. No tenemos oposición en este país. Quisiéramos tenerla, pero de un perfil diferente, ¿no? Pero no lo tenemos a puro golpeador. Ahora, con respecto, y por último, al caso del acosador, bueno, pues hay que recordar que el tipo tiene condiciones, está en una condición especial. El tipo ya fue detenido. Basta con que con la presidenta se querelle, porque eso forma parte de la condición. Si no lo hace, él podría salir en libertad. Si la presidenta hace una denuncia, el tipo podría ser sancionado entre 6 y 10 años. Ahora bien, esta audiencia se espera que se realice entre jueves y viernes. Seguramente la presidenta mandará un representante y yo creo que debe ser un buen ejemplo que se querelle, ¿no? Que se haga la denuncia y que el tipo pague en nombre de todas las mujeres que eventualmente el mismo tipo ha violentado y a todos los violentadores. Creo que puede ser un buen ejemplo para que México, desde ese altísimo nivel que ocupa la presidencia, la presidenta se empiece a mostrar cuál es el propósito de nosotros, los mexicanos, para cambiar esta dramática actitud que se toma en contra de las mujeres y que por tanto tiempo se ha vivido en impunidad. Así Yo es. creo, hay muchos... Perdón. Voy dejando otros temas, si te parece, Norman, para comentarlos antes de que llegue precisamente la presidenta a encabezar la mañanera del pueblo.
no hay muy buenas noticias para Ricardo Salinas Pliego, que ha de haber echado el sombrero a la basura del coraje, porque la Suprema Corte rechazó aplazar juicios fiscales de 33 mil millones de pesos del mentiroso, misógino Ricardo Salinas Pliego, quien buscaba aplazarlos para ajustar el monto con el SAT. Eso es un tema. Otra, el presidente Donald Trump y su derrota contundente, ¿no? El caso del que va a ser alcalde de Nueva York, o que es alcalde electo, Zohran Mamdani, es este señor señalado, joven, ¿no? Por Donald Trump como comunista, es una bofetada al movimiento de Donald Trump, el MAGA, el Make America Great Again. ¿Por qué? Porque es hijo de inmigrantes, porque es musulmán, porque no tuvo respaldos millonarios, porque derrotó a los viejos de la política, las dinastías viejas, y se confrontó directamente con Trump y le ganó. Donald Trump tuvo que aceptar su gran derrota ayer, y bueno, también lo dejo como posibilidad, como tema para esta segunda vuelta. Mi querido Paco, voy contigo en esta segunda vuelta. Vicente, fíjate, yo quería cambiar de tema, pero déjame retomar algo Venga. que dijo Norman. Regularmente estamos de acuerdo, pero hoy estoy en desacuerdo con Norman cuando dice que hay permisividad de la presidenta, porque eso representa que cada que camina una mujer con una falda entallada, con un pantalón entallado, con una blusa que nos parece a algunos inapropiada o a algunos les puede parecer inapropiada, podemos decir, pues ella lo permitió, o en el caso de la presidenta, pues tiene que salir con su seguridad. No, la presidenta y la jefa de gobierno y las gobernadoras pueden caminar por estas calles, por las calles de este país. Tienen que tener no la certeza de su seguridad, no. Esa es una cosa. Tienen que tener la certeza de que la gente las va a respetar en la calle. Todas las mujeres, todas, de la presidenta, las gobernadoras, la jefa de gobierno, cada mujer en este país debe tener la certeza de que puede caminar libre de hostigamiento sexual, libre de acoso sexual. Para mí, no hay cultura de permisividad de las mujeres. Ciertamente algunos casos se pueden dar, pero no hay cultura de permisividad. La cultura debe ser respeto. Respeto, no importa cómo vaya la presidenta de la República, sola o con su guardia de sus escoltas, debe ser respetada porque cada mujer de este país debe ser respetada, vaya o no acompañada de su papá, de su hermano, de su amigo, de su novio. Debe haber respeto, Vicente. Para mí es pocas veces que discrepo con Norman, regularmente pensamos lo mismo con Jaime, pero en esta ocasión sí. ¿Por qué? Porque la presidenta debe caminar, debe tener la capacidad de caminar libre por la calle. Ciertamente hay que tener cuidado de un atentado, de alguna cosa, pero lo que pasó ayer es producto de la cultura machista de este país, de la cultura masculina, y en ese contexto entra lo de Claudia Lizaldi, que es miserable, porque es el discurso de la derecha. Hay un montaje del cuerpo presidencial. Es miserable eso, Vicente. Vicente, nadie soslaya la violencia que hay, no en Uruapan, en varias partes del país, y la gravedad que representa lo reconoce el mismo gobierno federal, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí lo hemos platicado las causas, y lo que viene. La violencia es un problema gravísimo. Pero lo que dice Claudia Lizaldi es miserable, porque eso es perpetuar la agresión a las mujeres. Y mira, rapidísimo, para que Norman y Jaime tengan la oportunidad de nueva cuenta, rápido, lo que pasó no solo en Nueva York, sino en Virginia y en Nueva Jersey. Sí, es un golpazo directito a las entrañas de Donald Trump. Él puede decir lo que se le pegue la gana, que su nombre no estaba en la boleta, que los 35 días de paro del gobierno, el cierre de gobierno, puede decir lo que se le pegue la gana, pero el triunfo de Mamdani en Nueva York, el triunfo del Partido Demócrata en Virginia y en Nueva Jersey,
pueden cambiar el destino de Estados Unidos y por lo tanto de México. Por eso digo, es un tema fundamental, más allá de lo que representa Zohran Mamdani, es un aviso a todos los republicanos lo que les puede pasar si siguen todas a ciegas la política de Donald Trump. Deben entender, no sé si lo van a entender, pero debe ser un aviso para los republicanos, porque el año próximo va a haber elecciones de medio término en Estados Unidos. Y esto verdaderamente sí representa un aviso, un golpe para Donald Trump y para todos los republicanos, sigan a ciegas a Donald Trump y eso va a pasar. Hoy los demócratas tienen un aviso y una señal de que pueden derrotar a Donald Trump y que deben tomar el toro por los cuernos, pero esto también entra en el triunfo en California, a donde apoyaron los californianos la redistritación electoral o la nueva división de los distritos electorales, Vicente. Eso debe ser un aviso. Si no lo entienden los republicanos, es otra cosa. Y si no lo aprovechan los demócratas, es su problema. Pero lo que pasó ayer en las elecciones de Estados Unidos en Nueva York, Virginia, Nueva Jersey y esta local de California por la redistritación, debe ser un aviso para todo mundo. Qué bueno que ganó Mamdani, qué bueno que ganó el Partido Demócrata de Nueva Jersey y Virginia, y qué bueno que la redistritación en California se impuso, porque contrarresta lo que pasó en Texas, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí seguimos pendientes, y si no, nos vemos mañana temprano. Norman Jaime, buenos días y vamos a tomarnos un cafecito. Eso, mi querido Paco. Por cierto, Zohran Mamdani le dedicó su victoria a las abuelas mexicanas que también han construido en Nueva York. Dijo, abuelas mexicanas. Digo, para que quede claro que todo lo contrario a Trump lo representa este muchacho. Pero bueno, mi querido Jaime, también escucho tus comentarios en esta segunda vuelta antes de ir a la mañanera. Pues no es poca cosa lo que ocurrió ayer, sobre todo en Nueva York. Fíjate, ¿quién iba a decir? La vieja fórmula que de alguna manera ya había demostrado que era eficaz Barack Obama, volvió a triunfar. Hay que tener en cuenta que en contra de Mamdani operó un grupo, un núcleo de multimillonarios que invirtieron un montón de dinero para tratar de frenar su ascenso. Además, quedaron exhibidos de que no importa republicanos o demócratas, el dinero manda. Donald Trump respaldó a Andrew Cuomo. Exacto. Está cabrón. O sea, quedaron exhibidos. Se demuestra una vez más que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y frase que que acuñó Andrés Manuel López Obrador y que demuestra su gran eficacia todavía. Pues tradicionalmente el Partido Demócrata ha conseguido, sobre todo en Nueva York, ha funcionado esa coalición de gente, de liberales de Manhattan, de la gente del working class en Queens, de inmigrantes, latinos, asiáticos. Bueno, esta coalición la supo trabajar Mamdani realmente con una gran inteligencia y destreza. Esta coalición demostró que sigue más viva que nunca y esta es una clave de la victoria que puede ser posible en las elecciones de medio término. No cabe duda que las victorias de ayer en Nueva Jersey, en Virginia y en Nueva York, de las cuales hay que sacar distintas lecturas, la victoria de la famosa propuesta 50 del gobernador Gavin Newsom en California, que a partir de ahora va a permitir a los demócratas reconfigurar la distribución de distritos electorales y esto va a suponer una ganancia de varios escaños en el Congreso estatal. Pero hay que recordar también que esta batalla por la reconfiguración de los distritos electorales es algo que se conoce como gerrymandering. La batalla por la reconfiguración de los distritos electorales la iniciaron los republicanos en Texas y entonces dice Gavin Newsom,
¿con qué esas vamos? ¿Vamos a reconfigurar distritos para que les beneficien a ustedes? Pues nosotros vamos a hacer también lo mismo y vamos a sacar más escaños para tener mayor poder. Así es que este incendio no lo iniciaron los demócratas, esta guerra no la iniciaron los demócratas, la iniciaron Donald Trump. Una de las claves de la victoria en Virginia, que es el estado colindante a Washington, D.C., como bien sabes, querido Vicente, es que en Virginia viven la inmensa mayoría de los burócratas que fueron despedidos de su trabajo, o que se encuentran sin salario, porque está cerrado el gobierno y están completamente encabronados, frustrados, hartos de las estupideces de Donald Trump, y por eso Virginia le dio la espalda. Hay que tener en cuenta, es la primera vez que una mujer gana en Virginia. No ha habido una mujer que se hubiera alzado con la victoria en Virginia. En Nueva Jersey, más de lo mismo, pero en Nueva Jersey hay un componente importante de inmigrantes. Nueva Jersey es un estado donde hay muchísimo inmigrante. Así es que el voto hispano vuelve a mostrar músculo en Nueva Jersey y en Virginia. También en Virginia, sobre todo, hay inmigrantes de origen centroamericano, y también mexicanos, pero fue uno de los principales destinos históricos de la inmigración centroamericana, Virginia, y Nueva Jersey también centroamericanos, pero también mexicanos. Así es que todo esto hay que sacarle una lectura que después de estos elementos significa un referéndum en contra de las políticas de Donald Trump o un voto de castigo. Cualesquiera que sean el término que quieras usar, voto de castigo o referéndum es igual. Así es que amanecemos, parece ser que hay esperanza para Estados Unidos, las coaliciones, el pueblo es el único que puede salvar el pueblo, y esperemos que esta táctica demuestre su eficacia en las elecciones de medio término que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. No se le olvide, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hay que apoyar a Jaime, al maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos, con los likes, con las suscripciones, con los superchats, y también hay que apoyarlo en X, antes Twitter, en @Jaime Journo. Mi querido Jaime, estamos al pendiente a las 2, ¿eh? Y para cerrar, Norman, por cierto, Norman, ya vi cómo Ricardo Salinas Pliego desató su furia luego de que le cerraran el paso en la Suprema Corte para evitar que siga alargando este proceso por los 33,000 millones de pesos. Pues ya vi que es Ricardo Salinas Pliego el que está sugiriendo que se trató de un montaje, lo del acoso a la presidenta. Y ahora, ¿quién es la víctima? Ya les cambiaron la conversación, dice Salinas Pliego en redes sociales. Y luego Max Kaiser, el calderonista Max Kaiser. Ya empezó el plan Michoacán de Sheinbaum. Fase 1, montaje vulgar para que te olvides de la narcoviolencia morenista en Michoacán. Fase 2, dejar que se diluya la presión social. Fase 3, inventar que ya se resolvió la narcoviolencia. Ese es todo el plan Michoacán. Macario Esquetino, sean tan amables de no distraerse en el show. Para eso lo hicieron. Ricardo Salinas Pliego, se le acaban las ideas a Jesús Ramírez Cuevas y al cártel de Macuspana. Mañana, o sea, hoy, ¿de qué creen que van a ser todas las preguntas? ¿De lo ocurrido en Michoacán o en el Zócalo? Y ya para cerrar, eso es un montaje, con el video de la presidenta siendo tocada indebidamente. Eso es un montaje para desviar la atención de que mandaron matar a Carlos Manso, del huachiscol fiscal de Andy López y su pandilla, de todas las tranzas de Amílcar Olán y la transferencia de 3,000 millones a Suiza, del encubrimiento de la corrupción de los amigos de Antonio del SAT, del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada en la Ciudad de México, etcétera, 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 etcétera. Pues, ¿qué van a decir en TV Azteca? Fue un montaje. Pues si el patrón dice que fue un montaje, pues les está tirando la línea. Pero también eso me parece misógino. De Ricardo Salinas Pliego, de Macario Esquetino, de todos estos personajes. Me parece misógino sugerir que se trató de un montaje, el ataque que sufrió la presidenta. Y un tal Santiago Baeza, nuevo distractor, los arrimones del bienestar. Cierro contigo, mi querido Norman. Bueno, primero que nada, pues obviamente quiero aclarar
al maestro Paco que cuando yo hablo de permisividad me refiero al protocolo de seguridad de la presidenta. Creo que es muy permisivo. Y lo tuvo igual el presidente López Obrador, y en su momento yo también cuestioné que hubiera ese nivel de permisividad en el protocolo de seguridad. Evidentemente, yo no quiero coartar la posibilidad de que la presidenta pueda vivir libremente, pero no lo puede hacer. Es la presidenta del país y tiene que protegerse, la tiene que proteger de una forma ahora desmedida, ¿no? Con respecto a Salinas Pliego y a todos sus corifeos y demás, pues, ¿qué podemos pensar? Pues ellos están tratando de encontrar la forma de contrarrestar la simpatía que despierta este evento. Es algo que pudiera parecer irónico, pero ha despertado una enorme simpatía en todo el pueblo de México la agresión que sufriera la presidenta. Y ellos quieren desvirtuarla, porque quieren insistir en el discurso, en la narrativa de Carlos Manso. Ya la familia, la madre y la esposa de Carlos Manso han pedido, reitero, sistemáticamente que no vuelvan, que ya dejen en paz a la historia, al recuerdo de Carlos Manso, porque no merecería esto, no querría esto. Entonces yo creo que efectivamente siguen siendo carroñeros, quieren alargar esta oportunidad de posicionarse en las preferencias de la gente, defendiendo lo que ni siquiera conocen, porque ni siquiera conocían a Carlos Manso. Y vuelvo a reiterar lo que dije el día de ayer. Carlos Manso no formaba parte del PRIAN. Carlos Manso era independiente. Carlos Manso, inclusive, en términos de discurso, nos pertenece a la izquierda. Así que no quieran seguir con este discurso y con estos esfuerzos que a poco llevan, ¿no? Él realmente estaba en una condición absolutamente independiente del PRI y del PAN, y no puede ser su muerto, ¿no? No lo quieran ejercer de esa manera porque no les corresponde y se exhiben todavía más. Bueno, pues yo les recuerdo que me pueden encontrar como Norman F. Pearl, tanto en Twitter, en X, antes Twitter, y también en Facebook. Y por la noche tengo la fortuna de participar con tanto el maestro Jaime Hernández como el maestro Paco Cruz de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl en el canal Norman Pearl TV. Recuerden, es de lunes a viernes. Y ahí nos vemos en el duelo de bastonazos. Pero primero a las 2, el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos, y de 7 a 9, los tres maestros lo esperan de 7 a 9 en Norman Pro TV. Paco, Jaime, Norman, estamos al pendiente. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias por hablar sin censura con esta audiencia que tanto los quiere. Y vamos a revisar